Buenos días muchachos, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra clase. Estamos en el curso de razonamiento verbal. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, descansando un poco más. Ahora continuar con las clases y preparándonos para la plataforma, la nueva plataforma también. Bien, hoy vamos a tocar un tema relativamente conocido, porque no solo en razonamiento verbal se toca este tema, sino que se suele ver también a veces en el curso de lenguaje. Seguramente en algún año lo han visto. Hoy vamos a ver el caso de la etimología. La etimología es un tema netamente del curso de lenguaje, pero en razonamiento verbal se toca. ¿Por qué? Porque debemos conocer bien a las raíces más comunes, valga la redundancia, los prefijos que usamos y los sufijos que solemos usar también. Por eso este tema sí es pertinente, sí es necesario de repasar en nuestro curso de razonamiento verbal. Definamos primero qué es etimología, porque es un término que usamos mucho. Algunas definiciones dice significado, definición etimológica, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es la etimología? Dice, es una rama de la lingüística, y la lingüística es todo lo que estudia el lenguaje, ya que estudia, dice, el origen, la estructura, la evolución y el significado de las palabras. La etimología estudia todo eso, desde el origen de una palabra, de dónde proviene nuestro idioma, es el español, pues si bien inició con el latín, pero tiene otros orígenes también. Hay palabras que tienen raíces griegas, otras más latinas, hay algunas palabras que son de origen árabe, y así se ha enriquecido mucho nuestro idioma. Pero la lengua madre del español obviamente es el latín, ¿sí? Y con mucha presencia de palabras o raíces griegas. Por eso la clase de hoy va a atender a ver lo que son las raíces griegas, ¿ya? Bien, esa es la etimología. Dice entonces, es la parte de la lingüística que estudia el origen, formación y evolución de las palabras, ¿sí?, de nuestro idioma. Si vamos a estudiar la evolución de las palabras y su significado, tenemos entonces que repasar a la palabra en sí. No me voy a demorar mucho porque es un tema de lenguaje, pero tenemos que ver a los elementos de la palabra. ¿La palabra tiene partes? Sí, la palabra tiene partes, ¿sí? Morfológicamente, la palabra se divide en raíz y en afijos, o morfemas gramaticales también se le llama, ¿ya? La raíz o lexema, ¿qué parte es? Es la parte invariable, la que no va a cambiar, salvo que una que otra palabrita tal vez, ¿ya?, que tiene la significación fundamental de la palabra. La raíz de la palabra, o también llamado lexema, va a ser esa parte que carga la información, como en el ejemplo que vamos a ver ahorita, donde la raíz contiene la información básica. Ya lo demás ya son añadidos de esa palabra. ¿Qué más dice? Ya es el elemento central o nuclear de la palabra. Una palabra sin raíz no existe, no puede, no comunica nada. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, acá tengo tres palabras donde he separado adecuadamente la raíz de esa palabra. Por ejemplo, marinero, marino y marítimo, ¿sí?, son palabras distintas, pero las tres tienen una sola raíz, que es la palabra o las letras M-A-R. Esta parte es la raíz, como dice nuestra definición, la parte fundamental, porque aquí carga toda la información. Yo sé que por mar estaré relacionando todas las palabras que se creen de esta palabra que tengan significación de parte relacionada al océano, agua y todo lo relacionado a mar. Por eso es que marinero es el que se traslada por el mar. Marino es todo aquello relacionado a mar, y marítimo pues tiene que ver necesariamente con mar. ¿Qué es la raíz entonces, chicos? La raíz es la parte de la palabra que contiene la información fundamental. Sin la raíz, la palabra no tendría sentido, ¿sí? Entonces, ¿toda palabra tiene una raíz? Sí, toda palabra tiene una raíz. Y le suelen acompañar los afijos, o también llamados morfemas gramaticales.
Dice que son los afijos, son los elementos que pueden manifestarse acompañando a la raíz. Puede que lo acompañen. No siempre una raíz va con afijos. Se clasifican en dos formas de afijos. Los prefijos, eso sí has estudiado, y los sufijos, eso también debes traerte a la memoria a temas del año pasado. ¿Sí? ¿Qué son los afijos? Dice, son los acompañantes de la raíz, ¿ya? Y son de dos tipos. Los prefijos, cuando van antes de la raíz, dice, se le encuentra, dice, antes de la raíz, y los sufijos cuando va después de la raíz, acompañando la raíz, pero posteriormente, ¿ya? Nosotros hoy vamos a estudiar algunas raíces griegas. Hay muchas. Mira, mi pizarra está llena de raíces, ¿ya? Lo que vamos a estudiar hoy son raíces griegas. Eso quiere decir que aquellas palabras, ¿sí? Que son fundamentales para la formación de otras. Ya en posteriores clases estaremos viendo lo que son prefijos y posiblemente también sufijos. Ven, mira, yo tengo aquí un listado que tú vas a tener en el archivo que te voy a hacer llegar. No te preocupes si copiarlo, pues es bastante, pero yo lo he anotado para ir, obviamente, para ir estudiando y repasando contigo. Tú lo vas a tener ya ahí cuando lo imprimas. Raíces griegas. Por ejemplo, aquí tenemos una primera raíz que es la raíz algia. La raíz algia tiene el significado de dolor para nosotros. Por eso se habla de neuralgia, ¿sí? Un dolor en los nervios, ¿sí? Un dolor, ¿sí? Una raíz más conocida es la raíz antropo, que su significado es hombre. Y un ejemplo del uso de esta raíz en nuestro idioma es la palabra antropólogo, o también la palabra antropología, que es el estudio del hombre en la sociedad. Acuérdate. Tenemos la raíz biblio, también una raíz muy conocida, ¿sí? Que su significado es libro, ¿ya? Y usamos esta raíz en palabras como biblioteca. La palabra Biblia también proviene de esta raíz, que si Biblia es libro, estamos hablando de el libro o un conjunto de libros, ya que la Biblia contiene 66 libros, ¿sí? La raíz bio, raíz conocida, porque tú la conoces por su significado, que es vida, ¿no? Biología es la ciencia que estudia a los seres vivos. Y a ver, ¿qué otra raíz? Biólogo, ¿no? Aquel encargado de estudiar a esta ciencia, ¿sí? Raíz también conocida es cardio, que su significado es corazón. Raíz conocida, la vemos en palabras como taquicardia. ¿Qué es la taquicardia? Un problema en el corazón, un problema de funcionamiento en el corazón. Pero también puede ser cardiólogo, que es el especialista en enfermedades del corazón, ¿no? Cardíaco, ¿qué significa cardíaco? Que tiene problemas en el corazón. La raíz cosmo es una raíz que también conoces, significa mundo, de ahí viene cosmovisión, el conocimiento general del mundo. La raíz céfalo, ¿sí? Que su significado es cabeza y que lo encontramos en palabras como acéfalo. ¿Qué es el acéfalo o el ser acéfalo? Es aquel que no tiene o carece de cabeza, ¿sí? El acéfalo. Pero, a ver, ¿en qué otras palabras acéfalo? Encefalograma, ¿no? Cuando quieren sacar, es un tipo de estudio y de prueba que hacen a la cabeza, mandan a hacer un encefalograma. ¿Qué otra palabra conoces tú con céfalo? A ver, recuérdate. La raíz cracia, que significa gobierno, y de ahí viene la palabra democracia. Bueno, democracia, el gobierno del pueblo, el gobierno que se elige. Cromo es otra raíz conocida. Su significado es color. Y se usa en palabras como polícromo. ¿Qué es polícromo? Muchos colores. Ahora entiendes, porque dice monócromo, un solo color. ¿Ya? La otra raíz que tenemos que recordar es crono. Crono, su significado es tiempo. ¿Ya? Muy conocida también esta raíz, no debes olvidar, usamos esta raíz en la palabra cronómetro. ¿Qué es el cronómetro? El artefacto que mide el tiempo. El tiempo. Crono, tiempo. Demo, raíz griega demo, su significado es
pueblo. De ahí viene la palabra epidemia, ¿no? Que es la enfermedad a la población. Y ahora estamos en una pandemia todavía. Dermis, raíz dermis, su significado es piel, la piel, ¿no? Una palabra usada es hipodérmico, ¿no? Que se usa entre la piel, ¿no? La aguja hipodérmica es un ejemplo de eso. Pero también con dermis está la epidermis, ¿no? Capas de la piel. ¿La dermis qué significa? Piel. Edro, significado cara, y lo vemos en palabras como hexaedro. Es un término de matemáticas que nos da la cantidad de caras que tiene una figura. Fago significa comer. Palabra fitófago es una palabra relacionada pues con la palabra comer. ¿Y qué es el fitófago? Es aquel que come las plantas. A ver, otras palabras que contengan esta raíz fago. A ver, tú trata de recordarte conmigo, ahí volvemos para ver, ¿no? Fito, raíz, significa planta, ¿ya? Y por eso estaba hace un rato tomando la palabra fitófago, pero un ejemplo también de eso es fitología, que es el estudio de las plantas. La raíz griega fobia, su significado es miedo o terror, ¿sí? Y un ejemplo de esta es la hidrofobia. ¿Qué es la hidrofobia? Es el terror al agua. Las fobias han aumentado en cantidad, tal vez tengamos que hacer una clase con todo solo acerca de las fobias. Lamentablemente, cada vez hay más fobias. Miedo al agua, terror a estar encerrado. ¿Cómo se llama eso? La claustrofobia. La claustrofobia, ¿sí? Raíz fono significa sonido. De ahí viene la palabra teléfono, ¿ya? Teléfono, ¿ya? ¿Por qué? Porque está relacionado al sonido, ¿sí? La palabra fonética también viene de esta raíz. Fonología y etc. Foto significa luz. De ahí viene la palabra fotografía, pues, ¿no? Fotografía, que tiene que ver con un diseño relacionado a la luz, una imagen que se puede captar por la luz. ¿Qué otra palabra con foto? Fotosíntesis, que como tú sabes, viene a ser la elaboración de nutrientes de la planta, dice debido a la luz solar. Sigamos, raíz gamo, que significa unión, gamo, unión, y se usa en palabras como la endogamia o como la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia viene a ser, muchachos, la acción de estar unidos o casados por más de una vez, a la vez, ¿no? La monogamia con una sola pareja, la poligamia, la unión con varias parejas. La raíz gastro, muy conocida, que significa estómago. Ejemplo de esto, la palabra astronomía. La palabra astronomía, ¿sí? Que nos hace recordar, ¿qué cosa? La comida, ¿no? Por eso gastroenterólogo, por ejemplo, es un especialista de medicina que estudia todos los problemas estomacales. Y para terminar esta columna, la raíz geo, también conocida, que su significado es tierra. Por eso es la geografía, el geólogo. ¿Qué hace el geólogo? Es el que se especializa en estudiar la Tierra y lo relacionado al universo. Sigamos, muchachos. Raíz gono, que significa ángulo, y lo vemos en palabras como en polígono, ¿sí? Muchos ángulos, ¿no? De ahí. Raíz grafo, su significado, escritura. Escritura, de ahí viene la palabra caligrafía. ¿Qué es la caligrafía? Dice la habilidad para escribir adecuadamente, bien, bonito, si quieres usar la palabra. La caligrafía dice letra bonita, letra hermosa. Grama, raíz grama significa letra, de ahí viene la palabra gramática, que es el estudio de la letra o de la palabra. ¿Sí? Ciencia que estudia la letra, las letras o las palabras. Hema significa sangre, de ahí viene la palabra anemia,
que suele ser aquel que tiene un problema en la sangre, o su sangre es débil, o en otras palabras, está bajo en el nivel que debe tener la sangre de un ser humano común y corriente, ¿no? Hemograma, de ahí viene también la palabra hemograma, que es un estudio que hacen para analizar qué tan bien está la sangre de un paciente. La raíz helio, también conocida, significa sol. Palabra aquí que nos hace recordar esta raíz heliocéntrica. Había una teoría de que la teoría heliocéntrica que enseñaba que enseña es una teoría vigente, que el Sol es el centro de todo el sistema solar, ¿no? Teoría heliocéntrica. Hidro, fácil, significado agua, de ahí vino la palabra hidratación, la acción de tomar agua, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con hidrología, hidráulica, etc. La raíz lito, que significa piedra, y lo vemos en palabras como paleolítico, término de la historia, ¿no? Una palabra que se usa mucho en el curso de historia, antigua, paleolítico, neolítico, mesolítico, todo tiene que ver con piedra, ¿sí? La raíz logia, que significa estudio, una raíz muy conocida, de ahí viene la palabra, entre otras, de cardiología, que es el estudio al corazón. ¿Cuántas palabras hay así con esta raíz? Una raíz muy usada. Morfo, significado, forma. ¿Qué significa morfo? Forma. Y lo vemos en palabras como amorfo. ¿Qué es lo amorfo? Aquello que no tiene forma. ¿Listo? Raíz necro, que significa muerto. Y por eso una palabra con esa raíz es necrópolis. ¿Se recuerdan la cultura Paracas? La cultura Paracas dice que tenía una etapa de su historia como la etapa necrópolis, porque enterraban a sus muertos de una manera distinta. Necro, muerto. Necro, muerto. ¿Sí? Neuro, su significado es nervio, y lo encontramos en la palabra neurología, que es la ciencia que estudia a lo que es el sistema nervioso. Raíz odonto, ¿sí? Conocida también, su significado es diente, y lo encontramos en la palabra odontólogo, odontología, ¿sí? Que tiene que ver con la ciencia que estudia al diente y sus relaciones con el cuerpo humano. Oftalmo, su significado ojo, también raíz conocida, oftalmología, oftalmólogo, ¿sí? Sí, que es la ciencia que estudia pues al ojo en sí, ¿sí? Y sus males. La raíz onoma, conocida, también significa nombre, y ahí tenemos la palabra onomástico, ¿no? Onomástico. ¿Qué significa nombre? Nombre. ¿Sí? Ejemplo, onomástico, que es la celebración de un nombre. Oto, pues significa oído, ¿ya? Y lo encontramos en palabras como otitis. ¿Qué es la otitis? Es un problema en el oído, es una enfermedad al oído, la otitis. Ojalá que nunca te haya dado, duele mucho. Raíz paleo significa antiguo, y lo encontramos en la palabra paleografía, paleontólogo, ¿sí? Que habla de algo antiguo, paleontología, ¿no? Aquí tiene que ver, aquí significa el estudio de las letras antiguas. Patía, significado enfermedad. Patía, y lo vemos en palabras como psicópata. El psicópata, ¿quién es? El que está enfermo de la mente, ¿sí? Del alma, si somos etimológicos en su definición. Piro significa fuego, por eso existe la palabra pirotecnia, que es el arte de elaborar artefactos relacionados con el fuego. ¿El pirómano quién es? El pirómano es aquel que está obsesionado en quemar cosas, ¿sí? Raíz polis significa ciudad, ¿sí? De ahí viene la palabra metrópolis, ¿sí? ¿Qué es la metrópolis? Una ciudad muy importante, entre otras. Pseudo, su significado es falso, y lo encontramos en palabras como seudónimo, que es el nombre falso de alguien, ¿no?
Raíz psico, significado alma, lo vemos en palabras como psicología, como psicólogo, que es aquel que estudia el alma, en realidad la mente, las acciones, la conducta del ser humano. Bien, yo aquí te he leído, he tratado de explicarte varias raíces, muchas de ellas las conoces ya, ha sido bueno el repaso para que no te olvides qué significa y no uses mal pues la raíz cuando es conveniente de ser usada. Bien, muchachos, esta ha sido la clase de hoy, hemos visto raíces griegas. Hay un cuadro también simpático de raíces latinas, tal vez hagamos eso la próxima clase, vamos a ver. ¿Sí? Por hoy, entonces, yo estoy terminando, te dejo esta información, te la tengo para que tú lo imprimas solamente, no te preocupes y a estudiar, por favor. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Cuídense.